Antes de empezar con mi resumen de la segunda semana de prácticas, quisiera hacer una breve descripción de la residencia de enfermería donde estoy haciendo las prácticas. Y bueno, básicamente consiste en un edificio de 3 plantas en el cual los pacientes están distribuidos según su grado de dependencia. Eh, la verdad me gustaría dar muchos más detalles sobre esta distribución porque a su vez en cada planta hay unos determinados códigos relacionados con el nivel de salud mental o nivel salud físico también de los pacientes. Además también unos códigos relacionados con el tipo de alimentación que debe tener cada paciente según su estado general. Y bueno, me gustaría eso, explicar un poco esto, pero prefiero no hacerlo porque me he dado cuenta que esta información es muy confidencial para ellos. Me di cuenta porque el primer día, cuando me explicaron todo, yo les pedí si tenían un listado de los códigos o todo esto, pero, o sea, para mí, para yo aprendérmelos, para poder hacer mejor mi trabajo y eso, y agilizar más el proceso de adaptación y de aprendizaje al trabajo. Y me contestaron que no era posible porque era información privada de ellos y entonces nada, básicamente los he tenido que ir aprendiendo un poco mirando lo que significan y bueno, eso, por eso no puedo dar más detalles de eso, pero bueno, consiste básicamente en eso, con pacientes con diferentes situaciones de dependencia y bueno, en base a ello pues se le da la atención que necesita. Bueno, el primer punto que quería comentar hoy sobre la segunda semana es que esta semana ha sido mucho mejor que la primera y yo creo que, bueno, por varios motivos, pero principalmente creo que es porque conozco mejor los pacientes. Quiero explicar a qué me refiero cuando digo conozco. Conocer me refiero a saber el estado real del paciente, a saber lo que ellos pueden hacer, lo que no pueden hacer, en qué situaciones necesitan tu ayuda. Sí, esto es súper importante para poder atenderles correctamente. Entonces, creo que el tener esta información me ha dado más confianza y entonces esto ha hecho que mi semana haya sido mucho mejor. Eh, ah, Ahora quiero comentar una anécdota personal relacionada con mi forma de enfocar. Siempre que hago algo, por ejemplo, yo intento planificarme las cosas, intento hacerme un pequeño protocolo o intento hacer unas reglas generales para poder realizar bien mi trabajo. Pues me he encontrado que esta forma de trabajo mía o forma de enfocar las cosas no es muy útil en esta área, en este tipo de trabajo, porque eh, cada paciente tiene un estado físico diferente, cada paciente tiene un estado mental diferente. Eh, no, o sea, no puedo crear reglas generales ni protocolos a seguir porque te encuentras con que a cada paciente tienes que adaptarle los procedimientos y tienes que estar como muy concentrado, o sea, o sea, no puedes automatizar mucho las actividades diarias. Y a su vez, o sea, me he encontrado que no puedo ni crear reglas generales para un paciente. Porque, ¿qué pasa? Que los seres humanos somos seres dinámicos. Cada día cambiamos. Y hay un montón de elementos que influyen en ello. Y entre ellos, uno súper importante es el estado de ánimo de la persona. Entonces me he encontrado en que igual un paciente que físicamente puede hacer algo, igual mentalmente también, porque su grado de demencia no es alto o bueno, eh, me encuentro que un día pues no puede hacer nada de esto porque su estado de ánimo está decaído, está mal, eh, y esa misma persona otro día puede colaborar un montón y puede hacer un montón de cosas, o sea, eso, que en conclusión, que no puede crear reglas generales
y que tienes que estar como muy atento a todos los detalles, pero del día a día, o sea, ya ya sé, es como, sé que este paciente hace esto, ya, no sabes nada, tienes que cada día ver la situación y el estado en que se encuentra. Lo siguiente que quería comentar es relacionado con la implicación emocional que se produce en este sector, en esta área de trabajo, de sanidad. Es muy difícil no implicarte emocionalmente porque obviamente estás atendiendo personas que están en una situación difícil, perdón, y además, o sea, considero muy importante la implicación personal, la implicación emocional, porque si no tienes un poco de implicación emocional, terminas tratando a la persona como si fuera un trozo de carne, no como un humano. Y es súper importante nunca olvidar que estás tratando a una persona. Pero como todo en la vida, todo, si se excede, es malo. Y pienso que o sea, hay que controlarlo, hay que aprender a gestionar las emociones muy bien en este trabajo. Y en mi caso, esta semana he notado que por mi inexperiencia en este sector, me he implicado emocionalmente, pero demasiado, o sea, de una manera negativa. Quiero explicar por qué. Por ejemplo, cuando he terminado mi jornada de 8 horas de práctica, me iba a casa y tenía en mi mente a todos los pacientes que había ayudado, con los que había trabajado ese día, y, o sea, creo que esto es negativo, porque, o sea, no puede ser algo que afecte tu vida o que ya no te permita pensar en otra cosa, o incluso estaba un poco triste yo también, o sea si algo afecta tu estado de ánimo de esta manera, ya no puede ser positivo, ya es negativo. Entonces supongo que, bueno, las personas que trabajan en este sector, con la experiencia, con los años, consiguen aprender a gestionar este punto súper importante. Y bueno, algunas cosas que he hecho esta semana, por ejemplo, para poder, por ejemplo, conciliar el sueño, porque algunos días me iba a la cama y tenía todas las personas que había atendido en la cabeza y se me venían recuerdos y no me podía dormir. Entonces lo que he hecho es intentar, he cogido como la rutina de cada noche antes de ir a dormir, hacer unos ejercicios de relajación, unos ejercicios de estiramientos de yoga y bueno, la verdad que me ha ido estupendo, he notado una mejoría y bueno, supongo que es como todo, es trabajarlo y aprender porque, claro, es una situación nueva que estoy afrontando, no me había encontrado nunca en este ambiente, 8 horas con personas que están enfermas, con diferentes enfermedades, diferentes cosas y bueno, supongo que es normal, pero bueno, todo es parte del aprendizaje. Bueno, también quería comentar un dato curioso que aquí, o sea, aquí en la residencia donde estoy, el 90% de los pacientes son mujeres. O sea, es una diferencia abismal. Y bueno, estaba pensando yo, o sea, ¿cómo puede ser tanta diferencia? Y bueno, no sé, mi conclusión es que puede ser porque la mujer tiene una esperanza de vida mayor que el hombre, por un lado, y por otro lado, también puede ser porque la mujer en general también tiene peor estado de salud que el hombre. Entonces también he podido comprobar que hay muchas mujeres pacientes que están allí y vienen sus maridos a visitarlas. Entonces, eh, quiere decir, bueno, que su mujer tiene un peor estado de salud que él si está viviendo aquí. Nada, esto solo como un dato curioso. Y bueno, como último, quería comentar el tema del dolor de espalda en esta profesión, porque veo que es una parte que es muy afectada para los trabajadores de este gremio, básicamente porque estás 8 horas transfiriendo y movilizando personas y aunque sepas realizar la técnica, es muy difícil mantener una posición correcta 8 horas. Y bueno, quiero decir que la semana pasada, al finalizar cada día, tenía
una considerable molestia en la espalda, pero esta semana, he visto que he mejorado muchísimo y bueno, simplemente lo que he hecho es estar más atenta eh, en las posiciones que ponía mi espalda, he estado muy atenta a cuando iba a hacer una fuerza, mantener un poco mis abdominales fuertes para proteger la región lumbar. También cuando iba a a levantar o a movilizar a un paciente, flexionar un poquito las rodillas, o sea, no tenerlas rectas, porque si las flexionas, cuando haces la fuerza, lo que haces es hacer la fuerza con las piernas y no con tu espalda, no cargas tu espalda. Por otro lado, bueno, aparte de eso, que como he comentado antes, por la noche he hecho algunos estiramientos de yoga y todo esto para ayudarme con la parte de la implicación emocional. También me ha ayudado para el tema de la espalda, estos estiramientos, esta relajación. Y bueno, también lo estoy haciendo por la mañana. Antes de ir a las prácticas, nada, 10 minutitos, me levanto 10 minutos antes, pongo mi esterilla, hago unos estiramientos y ya, o sea, con 10 minutos, o sea, vaya cambio, la verdad que vale la pena, vale la pena. Y bueno, esto ha sido todo por esta semana. Estábamos atendiendo a una paciente que tiene demencia. Ella hay días que es muy simpática y hay días que está fatal y que te pega y que está agresiva y todo esto, o sea. Y yo nunca la había visto así, pero hoy estaba súper agresiva, o sea, le pegó unos golpes a Lorenzo increíbles que yo me asusté y le dije, ¿quieres que llame a la coordinadora? Porque, o sea, yo veía como que a él se le iba de las manos y yo no sabía qué hacer y bueno, me daba miedo que la mujer se cayera, que se hiciera daño y le estaba pegando durísimo a él. Yo me asusté realmente en ese momento. Y entonces, no sé, dije, voy a intentar calmarla, yo qué sé. Y entonces me acerqué a ella y como que le cogí la mano y la abracé y tal. Y, o sea, pasó de estar súper agresiva a estar súper tranquilita. Y entonces le dijo a Lorenzo, no me toques. Y entonces yo le dije que si me permitía ayudarla a ponerse la ropa, a prepararse. Y me dijo, vale, o sea, me dijo, ok. Y entonces me dejó hacerle todo, pero no quería que nadie más la tocara. Y entonces fue súper bonito para mí poder calmarla y poder intervenir en ese momento que era de complicado porque ella está súper agresiva y que podía pasar algo. Y no sé, intervenir y ayudar a solucionar esa situación que se presentó, pues me sentí súper bien y súper contenta. O sea, a partir de ahí yo estuve súper contenta todo el día. Me he dado cuenta que el provecho o los beneficios que saques de cualquier experiencia de tu vida depende mucho de ti, depende de la actitud con que lo enfoques. Y quiero explicar por qué digo esto. Eh, Durante mis prácticas, bueno, estoy 8 horas diarias allí y debo decir que en general está muy organizado todo. Tiene muy planificado con qué enfermera o con qué auxiliar voy a estar cada día, porque siempre estoy con un profesional haciendo todo. Y bueno, a veces pasa y es normal que en 8 horas pues termino de hacer un procedimiento con un enfermero, por ejemplo, y bueno, me quedo un poco a la espera de continuar con otra persona haciendo otra cosa. Y entonces en esos momentos, vale, yo podría quedarme ahí o por ejemplo hay una sala en la que todos los días hay actividades, diferentes actividades para los pacientes y nada, podría irme allí, sentarme allí, bueno, estarme allí y esperar a que me avisen de la siguiente actividad que tengo que realizar o en lo que tengo que colaborar. Pero no, en lugar de ello, cuando pasa estos momentos que me quedo como a la espera de lo siguiente que voy a hacer, yo lo que hago es estar pendiente de que enfermero o que auxiliar está haciendo algún procedimiento o atendiendo a algún paciente, le está aplicando alguna medicación o está haciendo algún procedimiento con algún paciente. Enseguida me acerco allí y le pregunto pues que si puedo ayudarle, si puedo estar ahí o que eso, que me gustaría aprender lo que está haciendo. Y ellos muy amablemente, o sea, siempre me he encontrado con una respuesta positiva, me han contestado sí, sí, claro, me lo explican todo súper bien.
Y entonces eso, que me he dado cuenta que tú puedes decidir mucho en lo que haces, ¿no? Porque depende de la actitud y cómo enfoques las cosas. Y nada, esto es solo un razonamiento personal.